Bueno, vamos a poner en funcionamiento nuestro proyecto en MyOpenLab, donde vamos a asignar variables de tipo de salida y vamos a establecer nuestro diagrama de flujo. Bueno, tenemos una tecla de inicio donde ya le predestinamos que esté en una condición que en funcionamiento, que uno es cierto, o sea, ponemos neutral. Nuestro cuadro de inicio, tenemos un cuadro de lectura donde le agregamos la variable en este caso es temperatura. Tenemos un cuadro de lectura donde le asignamos una variable, que en esta variable es la variable sensor. Las variables, como el del ventilador también, le vamos a asignar a una variable y esas variables se las indican de acuerdo a esta definición de variables. Ponemos la temperatura y el tipo de salida, sensor, Doppler y el ventilador booleano. Tenemos un cuadro de decisiones, que el cuadro de decisiones, bueno, de acuerdo a la lectura o la información leída, toma una decisión, si sí o no. Y tenemos un cuadro de evaluación, donde este cuadro es lo que hace es ventilador igual a falso o ventilador igual a verdadero. Después ponemos un nodo, donde el nodo hace la información leída, la vuelve a transmitir y vuelve a iniciarse el ciclo y funcionamiento. Bueno, vamos a hablar ahora de los componentes que tenemos que hacen que nuestro proyecto funcione de acuerdo al diagrama de flujo. Tenemos una de temperatura. Este nos va a indicar y nosotros vamos a visualizar la temperatura de lo que estamos por refrigerar, de acuerdo, en este caso usamos un ventilador, pero podría ser una cámara frigorífica, que los motores empiezan a funcionar para refrigerar. Podría ser un compartimiento de computadoras o ciertos lugares donde necesitaría el censo de la temperatura de acuerdo a lo que nosotros establecemos para que funcione. Puede ser un ventilador, puede ser un aire acondicionado, una cámara de refrigeración, etcétera. Tenemos un controlador que vamos a simular con dos salidas, que cual es un sense, nos va a indicar la variable de la temperatura, lo cual hace que nosotros emulemos y podamos ver el funcionamiento. Después tenemos un control, una barra de control donde nosotros también vamos a hacer como que controlar el sensor, que el sensor vendría a ser a la temperatura que nosotros deseamos que funcione nuestra ventilador. Y tenemos por último el ventilador, que es un receptor que nosotros le vamos con el inicio de que de acuerdo a la indicación funcione. Bueno, vamos al panel frontal. En el panel frontal nosotros tenemos nuestro termómetro, nuestro controlador de la temperatura, el control del sensor, y tenemos nuestro ventilador. Vamos a dar en ejecución nuestro sistema de MyOpenLab para que nosotros veamos cómo funciona. En este caso baja todo. Nosotros vamos a asignar al sensor una determinada temperatura, bueno, acá 45, y de acuerdo a la temperatura que se genere en el compartimiento o en algún motor en donde nosotros pongamos el sensor de temperatura, va a generar. Pues suponemos con el controlador y vamos a subir y vamos a ver que el ventilador va a empezar a funcionar sobrepasando la temperatura indicada en el sensor. Una vez que sobrepasó la temperatura en el indicador del sensor, vemos que el ventilador está en funcionamiento. Una vez que nosotros deslizamos y bajamos la temperatura,
el ventilador dejó de andar. Bueno, ese es nuestro funcionamiento que nosotros queremos desarrollar. Esto se puede hacer a gran escala. Si bien yo no tengo grandes conocimientos, podemos definir que no es tan difícil. Vamos a dejar de emular vamos a emular una vez más cómo funciona nuestro sistema de diagrama. Sobrepasó la temperatura indicada y empezó a andar el ventilador. Bajamos la temperatura y deja de andar el ventilador. Bueno, eso es todo. Vamos a dar stop. Bueno, con eso nosotros podemos ver que estamos resolviendo un problema que lo establecimos en el diagrama de flujo. Eso es todo. Gracias.